Buenos días, ¿cómo están? Buen día, profe. Buenos días, doctor. Gracias. ¿Y usted qué Doctor, tal? buenos días. ¿Cómo amaneció? Bueno, entonces la tarea para el día de hoy era pues haber leído varias veces estos dos artículos, tanto el 60 como el 61. ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender cómo los jueces eventualmente llegan a imponer una pena ante determinado hecho. Esto no es una regla de tres simple en el cual la pena está consagrada en la ley y el juez impone la que diga la ley. Pues básicamente se tienen que realizar algunas operaciones y algunas sumas, algunas restas,
para determinar eventualmente cuál va a ser la pena definitiva a imponer en un determinado caso. También es un trabajo que tiene que realizar tanto el fiscal como el defensor, en el que se le debe informar a la persona que desee aceptar los cargos cuál sería la pena que eventualmente se le impondría en caso tal que aceptara los cargos que se le están imputando. Entonces, inicialmente, si ustedes observan el Código Penal, doctores, la mayoría de delitos tiene consagrada una pena mínima y una pena máxima. Esto es, existe un mínimo de pena y un máximo de pena acorde con lo que consagra la ley. En la mayoría de delitos, la gran mayoría de delitos siguen estas reglas. Existe un mínimo y existe un máximo. Ese máximo se podrá llegar a superar. ¿Cuándo? Cuando se presenten algunas ciertas características especiales que agravan ese delito. O ese mínimo podrá ser inferior. También cuando se presenten algunas ciertas características que hagan menos grave, que haya un menor daño. Entonces, el mínimo podrá ser inferior o el máximo podrá ser superior al que consagra la ley para ese delito. Para que lo entendamos mejor, les voy a compartir pantalla. Esto lo vamos a tratar de entender compartiendo pantalla. Listo. Ya, ahí la ven, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, alguien por favor que me lea el artículo 60, que era el primero que casi que tienen que memorizar. ¿Qué dice ese artículo 60? Artículo 60. Parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables. Para efectuar el proceso de individualización de la pena, el sentenciador deberá fijar, en primer término, los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover. Para ello, y cuando hubiere circunstancias modificadoras de dichos límites, aplicará las siguientes reglas. Primero, si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica. Segundo, si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica. Tercero, si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se aplicará al mínimo de la infracción básica. Cuarto, si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica. Quinto, si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica. Profesor, el micrófono. Listo. Vamos a tener en cuenta aquí dos claves que son muy importantes para empezar a entender este artículo. Y esas claves son palabras. La primera es esta palabra. Ojo con esa. La palabra hasta. Y la segunda, estas dos palabras son claves para determinar y tratar de entender este artículo. Dice la norma, lo primero que tiene que hacer el juez, y lo que nos leía ahorita el compañero, lo primero que tiene que hacer es
determinar cuál va a ser el mínimo y cuál va a ser el máximo. El primer punto de partida es la ley. La ley determina un mínimo y un máximo. Pero les decía que ese máximo puede ir más allá, puede ser superado. O ese mínimo se le puede hacer alguna reducción. Entonces, si al mínimo que consagra la ley para un delito se le puede hacer alguna reducción o al máximo se le puede hacer un aumento, pues lo primero que tiene que hacer el juez es establecer, ya hacer todas las operaciones y al final establecer cuál es el mínimo definitivo y cuál es el máximo definitivo. Pero para eso es necesario tener en cuenta esas dos palabras, la palabra hasta y la palabra en. Entonces, dice el artículo 60. Si la pena se aumenta o disminuye, ojo, si la pena se aumenta o disminuye. Cualquiera de las dos. Si la pena se aumenta o disminuye, dice en, ojo, en, aquí está en. Ojo con esto. En, lo voy a poner acá para, en. Si ven, aquí está en, que es igual a esta. En. Si la pena se aumenta o si disminuye, dice en una proporción. En una Venga. proporción. No, venga. Ah, ya, sí. Entonces, la pena quedó aumentada o quedó disminuida en una proporción. En, dice en. En algunas palabras, en algunos artículos del Código Penal, les voy a poner un ejemplo. A ver, el que le pegue una cachetada a otra persona, esto es un artículo que yo me estoy inventando, el que le pegue una cachetada a otra persona incurrirá en prisión de 1 a 2 años, podrá decir un artículo. A renglón seguido, dirá, si la cachetada es propinada contra la cónyuge o el cónyuge del actor, la pena se aumentará en la mitad. Ah, entonces allá el código dice en la mitad. ¿Y qué es la mitad? Es una proporción. Es una proporción. A veces el código dice, si el delito se comete en una determinada circunstancia especial, la pena se aumentará en la mitad o la pena se aumentará en una tercera parte. O si el delito se comete de día, la pena se disminuirá en una proporción. O si uno repara los daños, la pena se disminuirá en. Entonces, ojo con la palabra en. Entonces, dice ese numeral primero. Si la pena se aumenta o se disminuye en una proporción, esa se aplica al mínimo que consagre el delito y al máximo. Entonces, aquí hay un mínimo. Resulta que aquí hay un mínimo. Este es el mínimo de la pena. Y posteriormente hay un máximo. Toda pena tiene un mínimo y un máximo. Dice el primer numeral del artículo 60. Si la ley indica que la pena se debe aumentar o se debe disminuir en una proporción, esa se le aplicará al mínimo y al máximo. Entonces, en un ejemplo hipotético que, este es un ejemplo hipotético, que aquí sean 12 meses y el máximo de esta pena sean 24 meses. ¿De cuál delito? De cualquiera. Este es un delito cualquiera. Entonces, ese delito trae consagrada en la ley un mínimo de 12 y un máximo de 24.
Más adelante puede llegar a decir, si el delito se cometiere en la noche, la pena se aumentará en la mitad, dirá ese artículo. Entonces ustedes dicen, bueno, pero la pena se aumenta en la mitad. ¿Cuál? ¿El mínimo o el máximo? No, es el artículo 60 en su numeral primero el que los dice. Cuando la ley diga que la pena se va a aumentar en una proporción, se le aplicará al mínimo y al máximo. Entonces, en ese caso hipotético que dijese que se le va a aumentar en la mitad, si el delito se comete, digamos, de noche, por ejemplo, en la mitad, pues esa mitad se le va a aplicar tanto al mínimo, se le aplicaría la mitad, se le aumentaría 6, en este caso, y también se le aplicaría al máximo, entonces aquí se le aumentarían 12. Para un nuevo mínimo de 18 y un nuevo máximo de 36. Entonces, nótese, doctores, que el mínimo establecido en la ley se aumentó. ¿Por qué? Porque la ley dice que si el delito se cometiera de una determinada forma, la pena se aumenta en la mitad. En este caso del ejemplo dice que se aumenta en la mitad. También podría ser en reducción, dirá ese delito de mínimo 12 y máximo 24. Dirá el código. Podría decir, si el señor se arrepiente, la pena se aumenta, se disminuirá. Si el señor, el agente o el actor se arrepiente, la pena se disminuirá en la mitad. Ah, entonces esa reducción de la mitad se le aplicará tanto al mínimo como al máximo. Entonces, básicamente, si la pena se aumenta o la pena se disminuye, cualquiera de las dos, en una proporción, esa proporción se le aplicará tanto al mínimo como al máximo, cuando sea en una proporción en. A renglón seguido, dice lo siguiente. Cuando la pena se aumente, ojo, se aumente, dice el numeral segundo del 60. Ojo, ya no estamos hablando de disminución y aumento, sino solo de aumento. Cuando la pena se aumente, y ahí viene la otra palabra, hasta, ojo, hasta en una proporción, hasta en una proporción. Entonces, tengan en cuenta esta palabra, la palabra hasta. Entonces dice el código, cuando la pena se aumente, que el código penal, numeral segundo del artículo 60, dice, cuando la pena se aumente hasta en una proporción. Estamos hablando solo de aumento y con la palabra hasta en una proporción, esa proporción solo se le aplicará al máximo. Entonces, en otro ejemplo, un delito podrá tener consagrada, bueno, el mismo delito que utilizamos antes, un mínimo de 12 y un máximo de 24, un ejemplo hipotético. Y más adelante podrá decir, si el delito lo cometen varias personas, si fueron las que se reunieron para cometerlo, la pena se aumentará hasta en la mitad. Ah, entonces ya no es en, sino es hasta. Y como bien lo dice el numeral segundo del artículo 60, cuando la pena se aumente hasta en una proporción, esa proporción solo se le aplicará al máximo. Entonces, en este caso, cuando es hasta, solo se le aplicará a este máximo. Solo al máximo. Así lo dice el artículo 60. Entonces, si hipotéticamente ese delito consagrara que si el delito lo cometieron varios, la pena se aumentará hasta en la mitad, entonces la mitad solo se le aplicaría a este máximo. Entonces tendría un nuevo mínimo, que es de 12, y un nuevo máximo, que es de 36. Hasta ahí va quedando entendido. Voy a ir muy lento para que tratemos de entenderlo
perfectamente. ¿Qué me dice Luis Onofre? Profesor, qué pena. Buenos días. Una proporción de una... Listo, cuénteme. Profesor, una proporción de una pena máxima de 36 meses, ¿cuánto es la proporción? La que diga la ley. Es que, ¿qué es una proporción? Acuérdense, Exacto. ¿qué es una Discúlpame, profe. proporción? ¿Qué es una La proporción? pregunta es, ¿qué es una proporción? Una Sí, proporción señor, ¿qué es es un una proporción? fraccionario. Es un fraccionario, es una parte. Digamos, Luis Onofre, usted, dígame una cosa, ¿usted toma whisky? Sí. Listo, entonces Luis Onofre toma whisky. Le pregunto es porque con whisky lo entendemos mejor. ¿Qué es la mitad de la botella de whisky? Es una proporción. No es la totalidad, es una parte de la botella. Lo que en primaria nosotros conocimos como fraccionario. Es un fraccionario, es una fracción. Entonces, si yo le digo, hombre, Luis Onofre, deme media botella de whisky, usted me está dando una proporción. ¿Cuál? La mitad. Si le digo, deme un tercio de la botella de whisky, ¿qué me está dando? Una proporción, un tercio de la botella. Deme 3/4. Ah, me está dando 3/4 de la botella. No me está dando la unidad completa, sino una fracción. Y fracción es igual a proporción. Es una parte. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿cuál es la Gracias, profe, proporción? gracias. La que diga la ley. En algunos delitos dirá, se aumenta en la mitad. Ah, la mitad es la proporción que tengo que aumentar. Se disminuirá en la tercera parte. Ah, esa tercera parte es la proporción que tengo que disminuir. Entonces, la proporción es eso, es como un fraccionario, es una parte, es una fracción. ¿Qué me dices, Janet? Profe, pues yo realmente, le soy honesta, yo no entiendo eso último. O sea, yo entiendo la fracción y todo, pero donde dice se aplicará al máximo, se supone que el máximo son 12. ¿De dónde salen los 36? Qué pena. A ver, venga, Janet. Este delito. La ley consagra, mire, lo vamos a entender, ¿usted tiene un código ahí, Janet? Sí, señor. Listo. Janet, ubíquese en el artículo 239. 239 que nos habla de un delito conocido como hurto. Sí, señor, listo. De una vez, como esto ya se acabó, de una vez vamos entrando a terrenos del derecho penal especial. El hurto. Memorícense que el hurto está en el 239. Allá está el hurto. El primer concepto básico de hurto, porque vienen unos posteriores. Léame ese artículo, Janet, por favor. Dice, artículo 239, hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 2 a 6 años. No más. Hoy 30. No más. No más. No más. Ah, bueno, ¿hoy cuánto? ¿Hoy cuánto? Hoy 32 meses. ¿32 a qué? Leamos bien. De 32 meses a 180 meses. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es el mínimo de esa pena hoy? 16 meses. ¿El mínimo cuál es? Hoy. 16. Pero si usted acaba Ah, de 8. decir, Janet, hoy. A hoy, a hoy 32 meses. Ah, ese es A el hoy. 32 meses, El ¿cierto? mínimo. Ese es el Sí, mínimo. señor. ¿Y cuál es el máximo? Sí. 108 meses. 108. Paremos ahí. Usted ya tiene un mínimo, Janet, y todos, y ya tiene un máximo. ¿Cuál? Es que le está Sí. consagrando la ley. ¿Cierto? Sí, señor. Si la ley dijera, ya cierre su código, si la ley dijera en otro artículo que se aplica al hurto, esto ya es inventado, hasta ahí es del código, pero si la ley llegara a considerar, si el daño se reparare
la pena se disminuye en la mitad. Ojo, en la mitad. Entonces, Janet empezará a decir, pero aquí repararon los daños y dice el artículo X del Código Penal que si se llegan a reparar los daños, la pena se va a disminuir en la mitad. Pues tendrá que establecer, como lo dice el numeral primero del artículo 60, tendrá que disminuirle esa proporción al mínimo. Entonces tendrá que efectuar una disminución al mínimo en la mitad menos la mitad. Entonces, menos la mitad. Menos la mitad. Ahí dice menos la mitad. Y también, como dice en, tendrá que efectuar la misma reducción al máximo. ¿Por qué? Porque dice en la mitad. Entonces ya Janet hará las operaciones, le rebajará la mitad a 32 y le rebajará la mitad a 108. Y aquí quedará un nuevo mínimo de 16 y un nuevo máximo de 54. ¿Sí ve, Janet, cómo usted descubrió esa nueva mitad? Ok, profe. Sí, es más entendible así compartiéndoles la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. O sea, de todas maneras, hay que descontarle la mitad a los dos. Claro, Tanto al porque lo máximo dice como la al ley. mínimo. Cuando diga en, ojo, cuando diga en, porque ahí dice, entonces, nuevamente, leamos el artículo 60, numeral primero, y dice, si la pena se aumenta o se disminuye en una proporción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo. Porque dice en. Porque dice en. ¿Qué me dice Eduardo? Profesor, yo por ejemplo tengo este ejemplo. Por ejemplo, dice artículo 201, violación a la libertad religiosa. Dice el que por medio de violencia obligue a otro a cumplir acto religioso o le impida participar en ceremonia de la misma índole incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Y abajo dice, se aumentan las penas por el artículo 14 de la ley 890 del 2004. Y en el artículo 14 dice, las penas previstas en los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. No, pero es que aquí, ojo, Eduardo, aquí ese caso no nos sirve. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cuántas proporciones? Ese pedacito que usted me leyó, último, ¿cuántas proporciones tiene? Leamos ese pedacito muy lentamente, Eduardo. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte Ojo, en el mínimo. suave, Eduardo. ¿En qué? ¿En qué? En la tercera parte. ¿Cierto? Entonces, pare ahí. Esto es la tercera parte. ¿Cierto? Una tercera parte es un tercio. Este tercio, esto es una proporción. Esto es una proporción. Pero, ¿qué dice más adelante? En la tercera parte del mínimo y la mitad en el máximo. La mitad, mire. Esta es la mitad. Entonces, ¿aquí cuántas proporciones hay? Hay dos. Dos proporciones. ¿Y qué dice el artículo 60, numeral primero? El artículo 60 dice Numeral que... primero. Espérame, profe. Dice, si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada. ¿En cuántas? En una proporción ¿Y determinada. aquí cuántas hay? Dos. No sirve. ¿Sí ve, Eduardo? Que no sirve. Porque aquí hay dos proporciones. Y dice en una proporción, no en dos. Entonces ese ejemplo no nos sirve. Hay otros ejemplos en el código, váyalo buscando, pero cuando haya solo una proporción, diga en una tercera parte, en la mitad, pero solo haya una proporción, no haya dos en el mismo artículo del Código Penal. ¿Listo, Eduardo? Ok, profe, muchas Vale, gracias. perfecto. Profe, y en el ejemplo Juan. mío, por ejemplo. ¿Qué me dice Juan?
Sí, profesor, buenos días. Profesor, ¿hasta qué proporción se puede aumentar o disminuir una pena? Yo lo Bueno, que estoy dice el estudiando es hasta un cuarto. No, el artículo lo dice, la ley lo dice. La ley podrá decir se aumenta en la mitad, se aumenta en la tercera parte, se aumenta en las 3/4 partes. La ley lo dice. Nosotros simplemente vamos a realizar las operaciones que diga la ley. ¿Hasta dónde se puede aumentar? Hasta lo que diga la ley. En esto tenemos que ser obedientes con la ley. ¿Vale? Entonces, Ok, profesor. otro artículo era, se aumenta en tanto. Ah, bueno, pues le aumentamos ese tanto, pero en eso ya está consagrado en la ley. Es lo que dice la ley. Y la ley Bueno, pues, tendrá aumentos o tendrá disminuciones. En todo el Código Penal habrá muchos aumentos y muchas proporciones, muchos aumentos o muchas disminuciones en distintas proporciones. Nosotros simplemente vamos a realizar esas operaciones aritméticas. Muchas gracias, profe. Vale, ¿qué me dice John? Profe, buenos días. La pregunta es la siguiente. Si aquí en el concepto entre, digamos, el juez tiene un rango de moverse entre, por ejemplo, 32 meses y 108 meses, digamos, él va a tasar la pena entre ese rango, digamos que lo tasa en 50 o en 60 o en 80 meses, ¿de qué o qué manera él determina que pueden ser esa cantidad de meses? Si Claro, la ley John, también... le pregunto, y con sinceridad, ¿usted leyó los artículos? Sí, yo lo leí, pero ¿Sí? entonces yo entiendo que pues hay, o sea, los incisos determinan cada uno, No, John, digamos, la respuesta la tiene el artículo 61. Yo les dije ayer, lean el 60 y el 61. Por ahora, John, por ahora, solo vamos a aprender, por ahora, o sea, en la primera parte de la clase, solo vamos a aprender que lo primero que tiene que hacer el juez es establecer un mínimo y un máximo. En la segunda parte de la clase vamos a aprender cómo el juez va a jugar con eso, entre el mínimo y el máximo para ver qué pena impone. Pero eso también se lo dice la ley al juez. O sea, eso no puede ser tan libre. También se lo dice la ley. ¿Y en qué artículo? En el 61. Sino que no nos podemos adelantar al 61 sin haber visto el 60. ¿Pero dónde está eso, John? En el 61. Listo, profe, gracias. Vale, ¿qué me dice William? Buenos días, profe. Profe, el ejemplo que el compañero Bermejo nos está dando, prácticamente, qué pena adelantarme, profe, pero está en el numeral cuarto, que es el que dice si la pena aumentara en dos proporciones. Pero eso es otro cuento. Hasta ahora vamos en el numeral segundo. No, sí, profe, sí, lo que quería más o menos aclarar, porque como yo lo aclaro, William, pero es que primero necesito que entendamos bien el numeral primero, el segundo, vamos por partes. ¿Qué me dice Nelly? Profe, es que en lo que usted explicaba Te silenció el micrófono. Te apagó el micrófono. ¿Qué pasó, Nelly? ¿Ya? Mire, es que en el ejemplo que tú diste del hurto, es que hay dos, pues es que hay varios, no, o sea, no entiendo cuando, si no dice si se aumenta o disminuye. Bueno, entonces tengo que ¿el Código Penal? Sí, señor. Bueno, ubiquemos el artículo 289. Ya, 289. Falsedad en documento privado. Bueno, léame la falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba incurrirá, si lo usa, en prisión de 1 a 6 años. Hoy, y entre paréntesis, hoy 16 meses a 108 meses. Bueno, miren, les voy a poner un caso. Aquí está Nelly Acuña. Todos ven a Nelly Acuña.
Nelly Acuña nunca pasó derecho penal general. Ese fue su karma. Nelly no lo, de hecho, perdió tanto este módulo y lo repitió y siguió repitiéndolo y nunca pasó. Y Nelly falsifica el diploma de abogada. Ella lo falsificó. Es un documento privado. ¿Por qué? Porque la universidad donde ella estudia es privada. Es un documento privado. Y utiliza esa falsificación para aportarla a una hoja de vida, haciéndose pasar como abogada cuando nunca se graduó porque nunca pasó penal general, como la mayoría le va a pasar aquí a la mayoría de integrantes de este curso. No, profe, no diga eso. Profe, ¿qué es esa agresividad? No, eso no es agresividad. No se ponga así, profe. No estoy agresivo, estoy prediciendo el futuro. Yo pensé que ya habíamos Nos pasado asusta, todos. profe, nos asusta. Bueno, entonces volvemos con Nelly. Nelly falsifica el diploma, lo utiliza para adjuntarlo a una hoja de vida con el propósito de hacerse pasar por abogada y está incurriendo en ese delito. Entonces Nelly empieza una investigación en contra de Nelly y el fiscal dirá: falsedad en documento privado. Señorita Nelly, el mínimo de la pena, según el artículo 289, es de ¿cuánto? Nelly es de 16, ¿cierto, Nelly? Sí, señor. Y el máximo es 108. Entonces, Nelly, en ese caso, ya sabe que se va a enfrentar a una pena. Que en caso tal, que Nelly, ese es otro caso. En caso tal, este es el caso de Nelly. Volvamos al caso de Nelly. Mire, los voy a poner aquí. Nelly. En el caso de Nelly, Nelly se va a enfrentar a una posible pena. En el caso que vaya a ser hallada responsable. La pena mínima que va a enfrentar Nelly es 16 meses de prisión. Y la pena máxima que va a enfrentar Nelly es 108 meses de prisión. Entonces Nelly ya sabe que es, si en caso de ser hallada responsable del delito, ¿cómo le puede ir? Dice, lo mínimo que me pueden imponer son 16. Y lo máximo que me pueden imponer son 108. Pero resulta que a Nelly no solo, bueno, no vamos a, cambiemos el ejemplo porque con Nelly, cambiemos el ejemplo en qué sentido, en que Nelly no se graduó de la universitaria, sino Nelly no se graduó de la nacional. Nelly se aburrió de la universitaria y se fue para la nacional porque dijo, no, ese profesor de Derecho Penal de la universitaria es pésimo, yo me voy para la nacional. Y resulta que si no pasó en la universitaria, pues mucho menos iba a pasar en la nacional. Entonces Nelly falsifica el diploma de la nacional. La diferencia es grande. ¿Cuál es la diferencia? Que es un documento público. El diploma de la nacional es un documento público, como el diploma de la universitaria es un documento privado, por la sencillísima razón que la Universidad Nacional es una entidad pública. Entonces, acá ya no va a existir el delito de falsedad en documento privado, sino Nelly va a incurrir en el delito de falsedad en documento público. Y esa falsedad está consagrada, vamos a cambiar el ejemplo porque con ese ejemplo que estaba no servía. Esa falsedad está consagrada en el artículo 287. Cuando uno falsifica ya no un documento privado, sino un documento público.
Entonces Nelly, como falsificó el diploma de la Nacional, pues falsificó un documento público. Dice ese artículo 287 que la pena mínima es de 48 meses y la pena máxima es de 108 meses, dice el artículo 287. Entonces, Nelly va ya a tener conocimiento que este es el mínimo de la pena por la cual el delito que está siendo investigada y este es el máximo. Ojo, el delito de falsedad en documento público se comete cuando la persona falsifica, solo por el hecho de falsificarlo. Entonces resulta que Nelly quiere aparentar ser abogada ante su familia y falsifica el diploma de la Universidad Nacional y lo cuelga allá en la sala de la casa donde vemos a Nelly, allá ya vemos al fondo un diploma que dice Universidad Nacional de Colombia le confiere el título de abogada a Nelly Acuña. Eso es una falsificación. Nelly lo está haciendo para chicanear ante todos nosotros. Eso es falso. Solo por el hecho de haber falsificado un documento público, ya Nelly va a tener una pena. De una vez, miren, en esto ustedes van a empezar a estudiar cositas del otro módulo. En el documento privado no, en el documento privado se necesita usarlo. Porque dice si lo usa, no leía antes Nelly, en el privado, no, en el público no. En el público solo el hecho de falsificarlo ya es delito. Así no lo use, ya lo falsificó. Así lo tenga ahí colgado. Así lo tenga ahí colgado, ya lo falsificó en el público. ¿En el público? ¿En el público, doctor? En el público. Así no lo Profe, use, pero es que ya lo falsificó. tengo dos dudas. Espéreme, Bueno, una porque ok. todavía no ha acabado el ejercicio. Entonces, usted sabe, Nelly, lo que hizo, ¿cierto? ¿Qué hizo Nelly? Falsificar el documento público. ¿Cuál documento público? El del diploma de la Nacional. Listo, de abogada. Entonces, Nelly, hasta ahí me entiende, ¿cierto, Nelly? Sí, señor. Y me entiende la pena mínima y la pena máxima, ¿cierto? Sí, Porque señor. Es que ese es el problema. ¿Cuál? O sea, ¿Qué sí dice lo el entiendo, artículo es que 287? pues es que hay dos. Dice que todo el que falsifique el documento público que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 3 a 6 años. No, es de 3. Y entre paréntesis dice hoy. Eso de 3 a 6 años no es. ¿De dónde saca ok. eso? Eso ya se cambió. Ok. Hoy, y después dice hoy 48 meses pues no me a lean 108 las meses. penas antiguas, léame las penas de hoy. Porque ese delito, yo no estoy diciendo que Nelly lo cometió hace 1 año, ni hace 2 años, ni hace 3 años, ni hace 5 años, no, lo cometió hoy. Ah, esa era la duda que tenía. Hoy, las de hoy. Ok. Entonces, hoy, ¿cuánto es el mínimo, Nelly? 48 y 108 meses. Ah, ¿y qué dice acá? 48 y 108. Mira, Nelly, aquí dice 48 y 108. Entonces, ojo, Nelly, ya la ley le está enviando un mensaje a usted. Le está diciendo, Nelly, usted por falsificadora de documentos públicos va a tener una pena mínimo de 48 y máxima de 108. Ese es el mensaje que le está mandando a usted la ley. Pero resulta que Nelly utilizó el documento, lo usó. Ahí sí, Nelly lo usó como, me pasó una hoja de vida, me dijo, uy, profe, usted allá en el juzgado no necesita una abogada, yo le voy a pasar mi hoja de vida. Y allá va la falsificación del diploma de abogada de la Universidad Nacional. Entonces ya está utilizando esa falsificación. Resulta que utilizar el documento público falso es un agravante. Eso agrava ese delito. ¿Por qué? Porque las consecuencias son mayores. Hay un mayor daño.
Y al ser un daño mayor, pues tiene una pena mayor. ¿Dónde lo dice? Pues lo dice la ley. Entonces dice el artículo 290. ¿Qué dice el 290, Nelly? Modificado. No, leamos, no esas modificaciones. Circunstancia de agravación punitiva. La pena se aumentará hasta en la Ojo, mitad. ¿hasta cuánto? Hasta. Hasta la mitad. Hasta. Entonces, en la mitad. Eso, entonces dice hasta. La primera palabra que dice es hasta. Entonces, ahí es cuando Nelly va a recordar esta clase. Entonces, Nelly, mire la pantalla. Mire la pantalla, Nelly. Mire, aquí dice hasta. Ah, dice hasta. Y dice hasta qué, Nelly. Hasta en la mitad. Ahora, ¿la mitad es una proporción o son dos? Una. Es una. ¿Cuál? La mitad. Solo es la mitad. Entonces dice hasta en una proporción. O sea, que en ese caso, la pena se va a aumentar hasta en la mitad. Entonces Nelly vuelve y recuerda esta clase y dice, el profesor me enseñó que con base en lo consagrado en el numeral primero del artículo 60, cuando la pena se aumente o cuando la pena se disminuya hasta en una proporción, dice el numeral segundo, básicamente, dice el numeral segundo, dice hasta en una proporción, léame el numeral segundo del artículo 60, Nelly. Numeral segundo del 60. Si la pena se aumenta hasta en una proporción, ese es el esta caso. se aplicará. Ese es el caso. Mire que aquí la pena se aumenta hasta en una proporción. ¿Por qué? Porque lo dice ese artículo 290. Si ves que dice hasta y hay una proporción. ¿Cuál? La mitad. Entonces Nelly dice, pero como yo utilicé el documento, resulta que es agravante. Entonces, ¿qué dice Nelly? Si la pena se aumenta, ¿qué dice ese numeral segundo? Hasta en una proporción. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este se aplicará al máximo de la infracción básica. Bueno, entonces en ese caso de Nelly, existe un aumento hasta en una proporción. Entonces la pregunta es, en ese caso, en el caso de Nelly, que tiene un mínimo de 48 y un máximo de 108, pero como utilizó el documento falso, se le va a aumentar, aquí dice hasta en la mitad. ¿A dónde aplicamos ese hasta, Nelly? Este hasta en la mitad, ¿a dónde lo aplicamos? A 48. Al máximo. Al máximo. Al máximo. Al máximo, porque así lo dice el numeral segundo. Dice, cuando la pena se aumenta hasta en una proporción, solo se aplicará al máximo. O sea que Nelly va a tener, en este caso, un nuevo mínimo. Entonces, hasta en la mitad ya solo va a ser, miren, para el máximo. Porque así lo dice, ¿qué? Así lo dice el numeral segundo. El numeral segundo del artículo 60. Sí lo dice, solo al máximo. Entonces, en este caso, Nelly va a enfrentar un nuevo mínimo, o no, el mismo mínimo, porque nunca se modificó el mínimo. Pero va a enfrentar un nuevo máximo, que es 108 aumentado en la mitad. Y la mitad de 108 es 54. ¿Cierto, Nelly? 162. Entonces, 108 más 54, ¿cuánto da? 162. Sí, 162. Sí, 162. Yo le voy a creer a Nelly. Entonces, ¿sí vio cómo cambiaron las cosas, Nelly? Entonces, ya Nelly va a tener un nuevo mínimo y un nuevo máximo. ¿Quedó entendido, Nelly, lo que pasó ahí?
Sí, entiendo la suma y eso, pero es que, o sea, ¿cómo hago yo después para saber? Porque es que habíamos leído el 287 y usted después me dijo que el 290. ¿Cómo hago para saber? El 287 no servía el ejemplo porque el 287 no se agrava por el uso. Como la falsedad en documento privado no se agrava por el uso, como la falsedad en documento público sí se agrava por el uso. Esa es la razón. Y aquí, pues, y por eso cambié el ejemplo, porque ese ejemplo cuando uno falsifica un documento privado no servía, como si se aplica cuando uno falsifica un documento público. Por eso, que es el 287, ¿sí? Pero, ¿cómo hago para esto? O sea, en el 287 no dice como tal si aumenta, o sea, ¿cuál de los dos se establece? O si hay agravante o no. Eso No es lo que dice el yo quiero saber. 287 porque esa es la infracción básica, lo que ya denomina el numeral 60 la infracción básica, ese es el delito básico. Pero resulta que si se presenta un agravante o si se presenta un atenuante, pues esa infracción básica, ese mínimo y ese máximo podrán subir o podrán bajar. Esto es así, mire, todo delito tiene un mínimo y un máximo. ¿Cierto? Todo delito tiene un mínimo y un máximo. Sí, señor. ¿Cuál es el mínimo y el máximo? Pues el que diga la ley. Allá la ley dice, el que mate a otro tendrá una pena mínimo de tanto y máximo de tanto. Pero si ese delito cualquiera tiene un agravante, pues ese mínimo podrá subir o ese máximo podrá subir. ¿Por qué? Porque hay un agravante. O sea, el agravante es o sea, porque lo utilizó. No, el agravante es el que diga la ley. La ley consagra cuáles son los agravantes. En este caso es porque ella utilizó el documento público. En el caso de Nelly. Pero todos los delitos, la mayoría tiene agravantes. ¿Por qué son agravantes? Porque la ley consagra que el daño es mayor si el delito se comete en determinadas circunstancias. Por ejemplo, el hurto. Si el hurto se comete por 2 o más personas, pues es un agravante. Si el hurto se comete en un establecimiento público, es un agravante. Lo dice la ley consagra cuáles son los agravantes y cuáles son los atenuantes. Pero si consagra agravantes, quiere decir que el mínimo del hurto se va a aumentar y el máximo del hurto se va a aumentar. Lo dice la ley. O si existen atenuantes, ese mínimo y ese máximo de la ley podrán bajar. Eso es lo que yo estoy queriéndoles explicar. Entonces, ¿cómo suben o cómo bajan esos mínimos y esos máximos? En el caso de Nelly, ya aprendimos. ¿Qué hizo Nelly? Nelly falsificó el documento público. Solo por haberlo falsificado tenía una pena de 48 a 108. Pero como Nelly lo utilizó... El que escoja el juez, cualquiera de los dos No, eso ¿sí? por ahora solo vamos a determinar cuál es el mínimo y el máximo. Después vamos a ver qué hace el juez. Esto es largo. Esta es una clase de un mes, pero vamos a tratar de verlo en 2 días. Entonces, en el caso de Nelly falsificó el documento público, tiene una pena mínima de 48 y una pena máxima de 108. Pero resulta que Nelly utilizó el documento público falso. Entonces, también se presenta un agravante. ¿Cuál? El del artículo 290, que es utilizar el documento. Y ese artículo 290 dice que la pena se aumenta hasta en la mitad. Entonces Nelly va a entrar en un dilema porque dice hasta en la mitad, y ese hasta ¿dónde lo aplico? Pues, según el numeral segundo del artículo 60, lo aplica solo al máximo. Entonces Nelly va a enfrentar el mínimo de 48, pero un nuevo máximo, que es el de 162. ¿Qué me dice Mariana? Hola, profe. Buenas.
Mire, yo más o menos me estoy dando cuenta de que, pues, en el caso de la compañera Nelly, porque ya tenía la confusión en eso, en el 287 usted se guió por el 290 porque decía circunstancia de agravación punitiva. Y en el caso del hurto, porque yo comparé, pero el de dónde se va del artículo 287 para el 290. Entonces, en el hurto, usted estaba hablando del 239 y la agravación punitiva era el 241. O sea que cada artículo tiene que tener, según el delito, su circunstancia de agravación punitiva, porque yo leí en el 239 y no decía si se aumentaba, si se disminuía, entonces uno qué numeral tenía que aplicar, pero mirando el 241 sí dice, la pena, de acuerdo a los artículos anteriores, se aumentará a la mitad y ahí ya con base a eso, entonces usted ya estaba sacando el cálculo. Eso es lo que yo más o menos pues ya me centré en eso, porque yo decía, si le estaba leyendo a Nelly el 287 y se fue para el 290, era por la circunstancia de agravación punitiva. O sea, todos Mariana, es con base al artículo de la, ¿sí o no? Sí, ¿Cierto? Mariana, perfecto, pero cuéntame, ese artículo que agrava el hurto, ¿qué dice? La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a las 3/4 partes si la conducta se cometiere. 1. Aprovechando son como 11 numerales, ¿cierto? Entonces, listo. Pero entonces ahí la palabra clave se aumentará, porque usted entonces le aumentó, dejó el mínimo igual y solo le aumentó la mitad al máximo. No, la palabra, son dos palabras claves. Las palabras claves son, bueno, las que tú dices, se aumentará, pues claro, se aumentará es clave porque pues tendrá que aumentar, pero las palabras son claves, son estas. Ese ejemplo que tú colocas no sirve para ni el numeral primero ni el numeral segundo, y te digo por qué. Porque, Mariana, léeme lenta solo la primera parte del 241. Pero, profe, si usted lo colocó de ejemplo. Claro, pero no, pero el 241 nunca. Pero vamos a ir muy lento y te voy a decir por qué no sirve. Lee muy lento. Léelo. Solo la primera parte del 241. Circunstancias de agravación punitiva. Sí. La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a las 3/4. Calma, hasta ahí, Mariana. ¿Se aumentará cuánto? Se aumentará de la mitad. Ojo, de la mitad. Esto es una proporción, ¿cierto? Esta es una, mírala. Ahí la tienes, ¿sí la ves? Sí. ¿Y qué dice más adelante? A las 3/4 partes si la conducta se cometiera. Aquí hay otra proporción. Entonces resulta que aquí ya no hay una proporción, hay dos proporciones. ¿Sí ves? Sí. Y nosotros estamos aprendiendo a aumentar una proporción, no estamos aprendiendo a aumentar dos proporciones. Compara, mira, ya leíste el artículo 241. Ahora lee el artículo 290, que es el que estábamos utilizando con Nelly. La pena se aumentará hasta en la mitad. Hasta en la mitad. ¿Cuántas proporciones hay? Una. Una. ¿Sí ves que el ejemplo no sirve por eso, Mariana? Pero, profe, entonces el ejemplo de hurto que usted colocó. Claro, pero es que en el ejemplo de hurto lo coloqué solo para determinar que existe un mínimo y existe un máximo. Ya más adelante vamos a aprender cuando existan estas dos proporciones. Sí, pero el ejemplo de hurto que usted colocó, listo. Ah, sí. Sí, no, pero es que en el ejemplo que yo coloqué, yo le dije, después de aquí para allá esto es era para el inventando. Sí, era para lo del numeral segundo, ya. Claro. Pero era falso, o sea, las cifras eran falsas, porque era 2 y 24. Eso lo hago es para que ustedes lo entiendan. Ya. Esto es un caso hipotético. Por eso a veces no me gusta utilizar el delito, sino el delito X, cualquier delito. Entonces, vuelvo y recapitulo. Vuelvo y recapitulo todo lo que se ha dicho antes. Entonces, todo esto. Si ven, doctores, que este tema no es fácil. Este tema es de muchas clases, pero vamos a tratar de verlo entre hoy y el lunes. Entre hoy y el lunes vamos a tratar de evacuar este tema. Entonces,
Los delitos. Vamos nuevamente a volverlo a explicar, porque a mí no me interesa correr, sino que lo que se vea quede muy claro. Los delitos tienen un mínimo y un máximo. Todos los delitos. Resulta que los agravantes aumentan las penas. Y los atenuantes disminuyen las penas. Todos los delitos tienen un mínimo y un máximo. Pero si se llega a presentar un agravante, pues aumentará la pena. ¿Cuál la pena? La del delito. ¿Cuál delito? Cualquier delito. Si se llega a presentar un agravante, aumentará el delito, aumentará la pena. O si se llega a presentar un atenuante, disminuirá la pena. ¿Dónde están consagrados los agravantes y los atenuantes? En la ley. Eso no es que eso lo inventó el juez, no. La ley dirá cuáles son los agravantes y la ley dirá cuáles son los atenuantes. Profe, una pregunta. Sí. ¿Un juez se puede equivocar, digamos, haciendo esto? O sea, Claro, cuando va a si colocar el juez se una pena. equivoca, ya hay dos personas en la cárcel, el condenado y el juez. Ah, bestia. Un juez se puede equivocar en esto, pero si el juez se equivoca en esto, el que termina en la cárcel es un juez por prevaricato. Y digamos, el abogado puede decir se equivocó o algo, o sea, o él lo Si puede el hacer. abogado se da cuenta que el juez se equivocó, pues le dice, señor juez, usted se equivocó, esta no es la pena. Y le explica por qué se equivocó. Ah, ok, profe. Por eso es que ustedes lo tienen que saber. Para ver si el juez se equivocó o no se equivocó, o el fiscal se equivocó o no se equivocó. Pero volvemos a la explicación. Todo delito tiene un mínimo y un máximo. Si para ese delito la ley consagra agravantes, pues se aumentará la pena. Y si para ese delito la ley consagra atenuantes, pues la pena se disminuirá. Y el artículo 60 nos dice, volvemos al artículo 60. Dice, en el numeral primero de ese artículo 60. Entonces ahora dice, artículo 60, que es el que estamos estudiando. Dice, como primer punto, si la pena se aumenta en una proporción, aumento o disminución. Espérate. Entonces dice, aumento o disminución en una proporción. En una proporción. Entonces, ese aumento será para el mínimo y para el máximo. Entonces, si el aumento o la disminución es en una proporción, es para el mínimo y el máximo. Viene acá, para que quede mejor entendido, ¿qué es proporción? Proporción es igual a fracción. Parte de. Fraccionario. Fraccionario. Eso es una proporción. La mitad, las 3/4, la tercera parte. Entonces, si le voy a la tienda y digo, véndame
una tercera parte de una torta. ¿Me van a vender la torta entera? No, me van a vender una proporción de esa torta. ¿Cuál? La tercera parte. O sea, van a tomar esa torta, la van a dividir en 3 partes y me van a dar una de esas 3 partes. Eso es una proporción, la tercera parte. Si no lo quieren con tortas, sino con whisky, le digo, deme media botella de whisky. Media botella, miren, aquí está, un medio. Eso es una proporción. Un medio es una proporción. Deme 3/4 de libra de carne. No me van a dar una libra, me van a dar 3/4, que es una proporción, una fracción. Es una fracción de la unidad. Eso es una proporción. Así es que la ley llama a las fracciones partes o fraccionarios, o a las partes de. De hecho, aquí, para que quede mejor entendido, parte de la unidad. La unidad es 1. Una libra, una botella, la torta entera, es una torta. Le digo, véndame la mitad de la torta. Es una proporción. ¿Cuál? La mitad. Nelly, ¿tiene alguna otra pregunta o dejó la mano levantada? No, dejé la mano levantada. Qué pena, gracias. Hasta ahí, hasta lo que llevamos en esta hojita, ¿todo está entendido? ¿Hasta aquí? Sí, profesor, señor. gracias. Entendido. Sí, señor. Y Sí, señor. les ofrezco disculpas de pronto porque voy muy despacio, pero es que este tema es nuevo. Y este tema es para que las Súper personas importante. que estudiaron derecho porque no les gustan las matemáticas, abandonen la carrera del derecho, porque el derecho sí tiene matemáticas. Total. Interesante el tema, profesor, muy bien, porque esa es la clave para todo el derecho. Entonces, Para doctores, todas las hasta carreras. ahora estamos en el artículo 60, en el numeral primero. Dice, entonces ya saben todos. Ah, miren, todo delito tiene un mínimo y un máximo. Si en ese delito cualquiera se presentan agravantes, pues aumentarán las penas. Y si se presentan atenuantes, disminuirán las penas. ¿Dónde están los atenuantes y los agravantes? Están en la ley. Esto ya es el primer punto. El segundo, bueno, vamos a aplicar ahora sí el artículo 60. Y el artículo 60 dice cuándo se aumentan y cuándo se disminuyen, cómo se deben aplicar las fórmulas matemáticas. Entonces, el primero dice, ya sabemos que una proporción, porque la ley utiliza esa palabra, proporción, es una fracción o es una parte de la unidad o es un fraccionario. Eso es lo que la ley llama proporción. Entonces, dice el numeral primero del artículo 60. Si el aumento o disminución se da en una proporción, se le aplicará al mínimo y al máximo. Entonces, aquí ponemos punto. Ejemplo. Ejemplo. Yo creo que así lo entendemos mejor, ¿cierto? Ejemplo. Sí, señor. Ejemplo. Un delito tiene un mínimo de 12 meses. Un delito. El delito X. Delito X. X. Delito X es como sexual, porque es X. Ese delito X tiene un mínimo de 12 meses. ¿Dónde lo dice? La ley. La ley dice que para ese delito tiene un mínimo de 12. Pero tiene un máximo de 24. ¿Cuál delito? El X. Pero ese delito X tiene un agravante. ¿Dónde está? Allá en la ley. Entonces, la ley tiene un agravante para ese delito X. ¿Y qué dice ese agravante? Dice, si el delito X se comete de una determinada forma, la pena se aumenta en la mitad, por ejemplo. Se aumenta en la mitad. Entonces, ustedes van a hacer uso de este primer numeral. Dice, en una proporción. ¿Cuál es la proporción? Esta. Entonces, en y la mitad. Entonces, como aquí solo existe la mitad, ¿ustedes qué entienden por la mitad? La mitad es esto. Un medio. Eso es la mitad. Un medio. Eso es la mitad. Un medio. Y esta es la forma de escribir la mitad. Un medio.
Y un medio, ¿qué es? Un fraccionario. Un medio es una parte de la unidad. ¿Cuál parte? Pues la mitad de la unidad. Es una fracción en ese ejemplo. Entonces, como la pena solo se aumenta en una proporción, en ese caso del ejemplo, esa proporción se le aplicará al mínimo y al máximo. ¿Por qué? Porque lo dice este numeral primero del artículo 60. Dice en, y en este caso en el ejemplo se dice que se aumenta en la mitad. Entonces va a haber un nuevo mínimo para ese nuevos extremos. ¿Aplicando qué? Con la agravante. Vamos a sumar la mitad al mínimo, que es 12, más 6. ¿Y por qué 6? Porque 6 es la mitad de 12. Para que esté más desmenuzado todavía. Y eso me da 18. Y el máximo ¿y por qué 12? Porque 12 es entonces ya tenemos un nuevo mínimo y un nuevo máximo. Entonces el nuevo mínimo es 18. Y el nuevo máximo es 36. ¿Por qué? Porque hubo un agravante. Y ese agravante decía que la pena se aumenta en la mitad. Eso dice la ley. En ese delito X. Esto es el ejemplo para el aumento en la mitad. Ahora, el ejemplo en la disminución. Ejemplo en la disminución. En el delito X tenemos un mínimo. ¿De cuánto era el mínimo? De 12 y de 24. Entonces, el mínimo 12 y el máximo de 24. Eso dice el delito X. Pero resulta que por allá hay un atenuante. Dice la ley que si se reparan los daños que se ocasionaron con ese delito X, la pena se disminuye en la mitad. Entonces aquí se disminuye y dice la palabra en. Ahí es cuando ustedes se remiten al numeral primero del artículo 60 y dicen cómo se está utilizando la palabra en y se está disminuyendo en una proporción nomás. ¿Cuál? La mitad. Entonces se le aplicará al mínimo y al máximo. O sea que a ese mínimo le tendremos que efectuar una disminución de la mitad. Y me quedará un nuevo mínimo. Y a ese máximo le tendremos que hacer una disminución de la mitad. Y tendremos un nuevo máximo. O sea que va a tener el nuevo mínimo quedó en 6 y el máximo en 12. Esto lo utilizo es porque más o menos así se explica en el tablero. Hasta ahora estamos en el numeral primero. Estamos utilizando, hasta ahora estamos, acuérdense, mire, hasta ahora estamos en el aumento o disminución en
y una sola proporción. Entonces, recuerden, hasta ahora, es en, la palabra en y una sola proporción. Porque eso hasta ahora estamos en el numeral primero. Entonces recuerden, por eso les decía que lo memoricen. Lo memoricen. Numeral primero. Cuando la pena se aumente o se disminuya en una proporción, ese aumento o esa disminución se le aplicarán al mínimo y al máximo. Eso dice el numeral primero. Eso dice el numeral primero. Por eso yo les decía que tocaba memorizarlo. ¿Qué me dice Uriel? Solo con el numeral primero que hasta ahora estamos tratando de... Doctor, sí, yo le comprendo muy bien y muy chévere, pero tengo una pregunta. Yo le escucho mucho decir una proporción, y cuando el doctor dice una proporción siempre aplica una mitad. Ese es el Para ejemplo. todos los casos una proporción de... El o esto ejemplo es un caso eventual, no. Sí, pero me refiero es a la palabra proporción, siempre nos va a indicar una mitad o nos va a indicar un tercio, 3/4 partes. Cualquier lo que diga la ley proporción. o... Cualquier proporción. Esto es solo para el ejemplo. Claro, para el ejemplo dice la mitad, en otro dirá en una tercera parte, dirá en las 3/4 partes, dirá en una sexta parte. La ley indicará es una sola proporción. ¿Cuál es la proporción? Puede ser cualquier proporción. La que determine la ley. La que determine la ley, sí, señor. Perfecto, doctor, muchas gracias. Vale. Entonces, lento. Lo importante no es llegar primero, sino saber llegar, dice el filósofo José Alfredo Jiménez. Ahora vamos para el numeral segundo. Segundo, entonces, numeral segundo del artículo 60. Me quedó mal acá. Numeral segundo. Hasta ahora todo esto es el numeral primero. Ahora vamos para el numeral segundo. Esto queda grabado. Ustedes saben, después ya pueden tomar sus apuntes. Vamos para el numeral segundo. En el numeral segundo cambia, porque en el numeral segundo ya no se va a utilizar la palabra en. Se va a utilizar la palabra hasta. Y ya la ley cambia. Ya la ley va a cambiar. Entonces dice el numeral segundo del 60. Si la pena se aumenta hasta en una proporción, entonces dice, numeral segundo, artículo 60. Si la pena se aumenta hasta en una proporción. Entonces aquí las claves son dos. La primera, que se utiliza por parte de la ley la palabra hasta. Y la segunda clave es que solo es en una proporción, no es en dos proporciones. Entonces solo es en una proporción. Entonces, ejemplo. Bueno, ¿qué dice la ley? ¿Cómo se resuelve este caso? Pues solo se aplica al máximo. Así dice la ley que se resuelve. Lo dice el numeral segundo. Entonces, ejemplo. 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 El delito Y. Tiene un máximo, un mínimo. Ese es el mínimo de ese delito Y. Y este es el máximo. Entonces, un delito Y consagra en la ley un mínimo de 100 meses y un máximo de 200 meses.
Y dice la ley: en caso tal que ese delito Y se cometa bajo alguna determinada circunstancia, para utilizar otra proporción. Este es el agravante del delito Y. Hay un agravante para el delito Y. Y ese agravante dice que si la pena se comete en una determinada forma, que si el delito se comete en alguna determinada forma, la pena se aumentará hasta en la tercera parte. Ah, ya. Entonces resulta que aquí dice hasta. Entonces aplicamos lo consagrado en numeral segundo, porque dice hasta. Es aumento. Aquí hablamos de aumento y aquí hablamos de aumento. Aquí dice hasta y aquí dice hasta. Y es una proporción. En este caso hablamos de una proporción. ¿Cuál? La tercera parte. Es esta proporción. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Utilizando el numeral segundo. Dice, solo se aplica el máximo. Ah, ya. Entonces, el mínimo quedará igual. El mínimo quedará igual porque el mínimo no lo vamos a tocar. Porque la ley dice que solo se debe aplicar al máximo. Entonces, el mínimo quedará igual, 100. Pero el máximo será 200 más la tercera parte. Y la tercera parte de 200 es efectuar la operación de 200 dividido entre 3. Entonces, 200 dividido entre 3. Así se logra establecer cuál es la tercera parte de 200. Entonces, 200 dividido 3 da 66.66. Y esto da igual, 200 más 66.66 da. Entonces, el mínimo quedaría después de aplicar esta agravante, mínimo 100 y máximo 266.66. Este es el numeral segundo. La pena se está aumentando hasta en una proporción. ¿Uriel dejó la mano levantada o tiene otra pregunta? No, doctor, se me quedó levantada. Listo. Gracias. ¿Qué me dice Juan Infante? Sí, profesor, yo estuve estudiando un poquito el caso, lo que está hablando usted, y los decimales que usted pone, el punto 66, son muy importantes para que la suma de los meses dé, si no, puede afectarla. Sí, sí. No sé si estoy errado. No, pero igual, por ahora vamos solo entendiendo el numeral segundo. Vamos muy lento para que esto quede perfectamente digerido. ¿Listo? Bueno, profesor. Muchas gracias. Como desafortunadamente, les digo, esto es un tema, de esto hay libros y libros y libros. El mejor libro sobre esto lo tiene un magistrado del Tribunal de Antioquia. Se llama así. Doctor, discúlpeme una pregunta. Sí. Entonces, en el numeral 2 no estaríamos hablando de atenuantes, ¿no? Solo de agravantes. Claro, porque se está aumentando la pena. Así se llama el magistrado. Ah, bueno. Este magistrado de Antioquia tiene un libro que se llama así. Así se llama el libro. Ojalá lo consigan de segunda porque es un libro caro. Si lo quieren comprar. ¿Me recuerda el nombre? ¿Cómo se llama, doctor? Pero si ¿Cómo ahí se- está, ¿cómo porque les voy a recordar si ahí está en escrito? Tienen solo que mirar la pantalla. Es un libro gordo, es un libro como de unas 700 hojas. En 700 hojas se están explicando
lo que yo trato de Un libro como de Botero. Es un libro gordo. Todos los libros de derecho penal buenos son gordos. Un libro pequeñito, eso es una cartilla, eso no sirve para nada. Pero eso, así, si lo quieren comprar, o sea, si quieren empezar a armar su biblioteca, y este doctor explica esto, a veces lo explica de otra forma un poquito más compleja, porque él explica ya abogados. Yo lo trato de explicar muy, muy académicamente, pero con esta explicación más el libro, si quieren comprarlo, ojalá lo consigan de segunda o prestado, o lo fotocopien, ojalá mejor. Mejor dicho, les recomiendo que lo fotocopien. No lo compren porque pues ahorita no estamos en circunstancias para comprar libros caros. Profe, ¿me lo puede prestar? No presto libros, porque es mejor que me digan, me lo puede regalar. Profe, ¿me lo puede regalar? Ay, Diego. Profe. Bueno. Profesor, ¿y hay algún Profe, otro libro que disculpe. recomiende? No, de dosificación punitiva no hay otro libro que recomiende, pero fotocopien ese libro. Profe, disculpa, en lo que estás explicando del aumento, se le hace solamente una vez, ¿verdad? O sea, si uno mira que es agravante, entonces ya uno va y le aumenta hasta el agravante. Claro. Es que yo pensaba que uno... Espérate, Judith. ¿Qué estoy explicando? ¿Qué numeral? El numeral 2 ¿Y qué del dice el artículo numeral 2? 260. ¿Qué dice el numeral 2? Ya te lo leo, espera. Si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica. Entonces, Judith, solo estoy explicando el numeral 2. ¿Estamos hablando de aumento o estamos hablando de disminución? Aumento. ¿Listo? Ahí está la respuesta. Aquí en el numeral 2 solo estamos hablando de aumentos. Porque ese es el numeral que estoy explicando hasta ahora. Ok, sí, profe, entonces solamente se aumenta una vez, ¿cierto? Solamente se aumenta una vez. ¿Y a dónde? Hacia el máximo. Al máximo. Listo, eso es lo que quieran, eso es lo que quiero. Sí, porque yo pensaba que, digamos, uno le hace la No, conversión, no es lo que ¿sí? tú piensas, Judith, es lo que diga la ley. Aquí ya, que yo pienso que se debe hacer de esta forma, no es como nosotros. No, es que por eso te estaba preguntando, porque no entendía. O sea, pensé que uno le hacía primero el aumento y ya después miraba si era agravante y le hacía el siguiente aumento del agravante. ¿A dónde le va a aplicar el aumento? ¿Y dónde con base en el 60? El 60 nos da todas las claves. Ok. ¿Qué dice Diego? Profe, este libro que me recomendaron personalmente, Manual de Teoría del Delito de Carlos Guillermo Castro, ¿qué tal es? No lo conozco, Diego. Teoría del delito, busquemos. Yo mañana les doy muy buenos libros de teoría del delito, muy buenos libros, pero el mejor, bueno, claro que pues este señor debe ser muy bueno, pero no lo conozco, no puedo decir si es bueno o malo. Los libros del doctor Yesid, este es, no solo los libros de derecho penal general, todos los libros. Mi profesor de derecho penal, todavía vive, así parezca increíble. Se llama Yesid Viveros Castellanos. Él es profesor de Derecho Penal en la Universidad Libre y conjuez de la Corte Suprema de Justicia. Yesid tiene 4 libros. Uno se denomina Derecho Penal General y los otros 3 se llaman Derecho Penal Especial. Lo bueno de Yesid es que él hace lo siguiente. Él es profesor de tiempo completo en la Universidad Libre. Él toma a los mejores alumnos de Derecho Penal y con ellos hace los libros. Por eso, por ejemplo, este que tengo aquí a la mano dice Yesid Viveros Castellanos, que es el profesor, y Mercedes Viveros, Fernanda Carolina Cubides, Viviana Estela Ortega y Franci Carolina Roa. Estas 4 niñas son alumnas de él. Y él hace su libro con las 4 alumnas más aventajadas del curso. Y lo que ganen por vender el libro, se lo reparten entre los 4 o se van a un seminario de derecho penal o algo así. Él hace ese ejercicio. Pero yo recomiendo los libros, ¿por qué? Porque son libros con casos.
se denominan derecho penal general casuístico, o sea, él explica solo con casos, así como yo les explico, por eso es que yo ¿Lo explico esa forma. encontramos en cualquier librería, doctor? Sí, en cualquier librería jurídica lo podrían encontrar, pero mejor fotocópienlo si pueden, porque son libros que, no, pues les digo, fotocópienlo, que eso no es ningún delito en la academia. Pero él explica con casos, por eso yo explico con casos, porque aprendí de esa forma, por allá en el año 1850, que fue cuando aprendí esto. ¿Antes o después de la era común? No, antes, en la era bolivariana estábamos todavía. Pero bueno. Profe, una metidita de pata y rapidito. En la Libélula es una librería, una fotocopiadora que Yo queda sé, arriba que queda al frente de Luis la, Ángel Naranjo. frente de la biblioteca. Luis Ángel Naranjo. Sí, claro. Allá, pero toca conseguir uno nomás, un librito, y allá nos hacen el cruce de fotocopiarlos muy bien. Pues allá no lo fotocopian, allá lo clonan. Profe, una pregunta. ¿Usted esa es la solamente da palabra. esta materia o nos da otras materias? No, pues yo dicto en la universitaria, dicto Derecho Penal General, Derecho Penal Especial, Derecho Procesal Penal, Consultorio Jurídico 4, que todo eso es de Derecho Penal. Pero solo de noche. Y dicto de Derecho Probatorio. O sea que en caso tal no llega a tocar el que usted nos comenta, ¿lo podemos pedir o no? ¿Podemos solicitar a la universidad que nos toque usted? Ah, sí, claro, pero yo puedo seguir dictando en el día. Solo de noche. Sí, pero siempre y cuando siga trabajando acá desde la casa, puedo de día. Después ya no. Pero tranquilos que eso allá hay, eso hay muy buenos profesores, eso no se queden con lo malito que encontraron. Pero bueno, volvemos a esto. Y usted se ha conservado muy bien para estar desde ese siglo. Bueno. Uy, Janet, pilas con eso. Janet, ¿qué es eso? Bueno, doctor, una pregunta. Bueno, sin bullying. Bueno, cuéntenme. Profe, una pregunta. Esa pena máxima y esa disminución también y esa rebaja de años en la cárcel, por decirlo así, ¿también aplica para delitos como el feminicidio agravado? Sí, esto es la pena, o sea, es que mire, esto no son beneficios. Todos los delitos tienen beneficios. Ojo, beneficios. Beneficio es casi que un regalo. No. Esto, aquí estamos hablando de derechos. Estamos aplicando la ley. Esto se aplica para todos los delitos. Para todos los delitos. Tanto estos aumentos como estas disminuciones. Bueno. Pero, profe, ya los demás son beneficios. Ah, que si se allana, que si colabora, que eso ya no tendrá derecho a ningún beneficio. Pero por ahora estamos... Pero que pasa en la generalidad de los delitos. Sí, o sea, tiene toda la razón, pero hay delitos que son más fáciles de disminuir o aumentar la pena que otros, ¿verdad? Pero, ¿con quién estoy hablando? ¿Con Diego? No, con Fabio. Fabio, ¿dónde dice si un delito se le aumenta o se le disminuye? ¿Dónde lo dice? Pues no lo digo yo, lo dicen los abogados cuando están defendiendo. No, los abogados no le creamos a los abogados. El artículo 60. Lo dice la ley. Sí, sí, señor, sí. No, los abogados hablan mucho. No, Fabio. ¿Cómo se disminuye un delito? Pues como lo diga la ley. Si un delito no tiene ninguna forma de aumentar o ninguna forma de disminuir, porque la ley no lo consagra, pues no le podemos hacer ni ningún aumento ni ninguna disminución. O si un delito, por eso yo coloco delito Y y delito X. ¿Qué tal que un delito solo tenga circunstancias de agravación? Pues solo le haremos aumentos y aumentos y aumentos. Y no tiene ninguna de atenuación, pues nunca le haremos una disminución de pena, porque así lo dice la ley. Nosotros tenemos que ser muy, muy obedientes con base en la ley. Mire, Fabio, y lo que dice Fabio es cierto. De pronto algún abogado le dice, la ley dice que si usted va y confiesa, le van a hacer una disminución. ¿Cómo? Lo dice la ley. ¿Y en dónde lo dice la ley? Ustedes tendrán que verificar que efectivamente la ley lo diga, porque el abogado, por ganarse unos centavos, podrá decir cualquier cosa. Por eso, doctores, esto lo tienen que entender muy bien para que no se dejen engatusar ni el abogado, ni el juez, ni el fiscal, ni de nadie. Volvemos. Estamos en el numeral segundo. Ahora, mis doctores, vamos a ir al numeral tercero. Todos, este 3 son los numerales del artículo 60. Dice numeral tercero.
Si la pena se disminuye, ojo, aquí ya no me, miren la diferencia con relación al numeral segundo. El numeral segundo decía, si la pena se aumenta. Aquí es si la pena se disminuye. Hasta. Ah, entonces cambió. Aquí resulta que la pena se va a disminuir. Volvemos con esta palabrita. Entonces, es idéntico al segundo, solo cambia que en el segundo la pena se está aumentando hasta en una proporción y en el tercero la pena se está disminuyendo hasta en una proporción. ¿Nos comparte pantalla, profesor, por favor? Con mucho gusto. Listo. En el tercero, la pena se está disminuyendo hasta en una proporción. Entonces, noten, que acá en el segundo dice, si la pena se aumenta hasta en una proporción. Y aquí en el numeral tercero dice, si la pena se disminuye, hasta en una proporción. O sea que el numeral segundo y el numeral tercero hacen relación a la palabra hasta. Hasta. Como el numeral primero hace relación a la palabra en. Por eso les decía al principio de la clase que tuvieran muy en cuenta esas dos palabras, la palabra en y la palabra hasta. Entonces el numeral primero habla de en y el numeral y siempre vamos a hablar de una sola proporción. Por ahora no estamos hablando de dos proporciones, solo de una. Entonces aquí en una proporción. Numeral segundo, aumento hasta en una proporción. Y numeral tercero, disminución hasta en una proporción. Y dice ese numeral tercero que en ese caso solo el mínimo. Eso dice el numeral tercero. Más técnicamente lo dice el tercero. Si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se aplicará al mínimo de la infracción básica. Pues básicamente está diciendo, si la pena se disminuye hasta en una proporción, esa disminución solo al mínimo. Ejemplo. El delito Z. Tiene un mínimo. Tiene un mínimo. Ese es el mínimo. Ese es el mínimo del delito Z. 100 meses. Y el máximo en 500 meses. Si es una disminución, quiere decir que la ley consagra alguna atenuación para ese delito. Y la atenuación del delito Z indica que el delito, si por ejemplo dijera, si el delito, si la persona se arrepiente, diría, un ejemplo loco mío. O si la persona repara los daños, o si la persona devuelve lo que usurtó, mil cosas, pero son circunstancias que hacen menos lesiva la conducta o que genera un menor daño. ¿Por qué? Porque de pronto se realizó algo, o si el delito solo se comete con bienes de inferior valor, pero la ley es la que consagra las disminuciones. Entonces, existe una atenuación. Atenuación es que existe una rebaja en la pena que consagra la ley. Indica, por ejemplo, en este caso del ejemplo, que la pena
en la quinta parte para utilizar otra fracción u otra proporción, como llama el código. Entonces, en este caso, hablamos de disminución y hablamos de una sola proporción. Disminución y una sola proporción. Y la palabra, aquí es hasta. Entonces, aquí existe una disminución, la palabra hasta y una proporción, la quinta parte. Entonces, en ese caso, dice que solo se le aplica el mínimo cuando existen disminuciones hasta en una proporción. Entonces, en ese caso, el máximo va a quedar igual, que no lo vamos a tocar. Pero el mínimo sí va a sufrir una variación, que es 100 meses menos la quinta parte. Entonces, 100 Menos 20, menos 8. dividido 5, que es la quinta parte, 20. da 20. Entonces, menos la quinta parte, así es, la quinta parte, que es 20. Entonces va a haber un nuevo máximo. ¿Cuál? $80. Entonces ese Nuevo mínimo, profesor. una variación, un nuevo mínimo, va a quedar 80, es el nuevo mínimo. Entonces, aplicando esa diminuente o aplicando esa disminución, porque hay una circunstancia de atenuación punitiva para ese delito Z, pues el mínimo se transforma, de 100 pasa a 80, pero el máximo queda incólume, queda igual. ¿Por qué? No tenemos que afectar el máximo porque acorde con lo planteado en este numeral tercero, cuando la pena se disminuye hasta en una proporción, solo se le aplica el mínimo. ¿Así está quedando mejor entendido o todavía no, doctores? Oh, perfecto, profe. Profe, perfecto, Muchas gracias. Sí, muy bien, profesor, gracias. Vamos muy lento, pero lo importante es que vayamos bien. Profe, qué pena, es que se me pausó el internet. ¿Puede explicar el último paso? El último, perfecto. Entonces, si la pena se disminuye solo hasta en una proporción, ojo, dos claves. Primero, que sea hasta y segundo, que sea en una sola proporción, solo se le aplicará el mínimo. En este caso, tenemos una pena para el delito Z, en el que el mínimo son 100, el máximo son 500. Existe una atenuación para ese delito Z, que indica que la pena se disminuye hasta en la quinta parte, entonces se cumple con los presupuestos porque se utiliza la palabra hasta y se utiliza una sola proporción, que es la quinta parte. Entonces aplicamos solo esa disminución al mínimo, porque lo dice el numeral tercero, entonces el máximo queda igual, pero el mínimo le hacemos la rebaja de la proporción y arroja un nuevo mínimo, pero el máximo quedó igual. Perfecto, profe. Gracias. Entonces, doctores, hasta ahí, los numerales 1, 2 y 3 del artículo 60. Mañana, sentencia 29.221 y los numerales 4 y 5. En la medida que alcancemos. Espero que esta clase la miren varias veces si quieren entenderlo lo mejor posible. Les agradezco mucho por su tiempo, doctores, y nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. A usted, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Muy amable. Gracias. Vale, muchas gracias. Gracias, doctor. Muy atento hoy a esta Mañana clase. nos vemos en clase. Gracias, profesor, y buen día. Profe, muchísimas gracias. Y siga tomando lo que está tomando Amparo Grisales, que se está conservando. Uy. No, no me hagan bullying, yo lo decía era por eso. Ajá.